Hola, buenas a todos. Os voy a hacer la exposición del tema que elegí para las sesiones clínicas de urgencia, que es el tromboembolismo pulmonar. Bueno, ya me conocéis todos, soy María del Pilar Vargas Ucler, residente en Medicina Familiar y Comunitaria del Consorcio Sanitario del Garraf. Pues bien, como he dicho, hablaré del tromboembolismo pulmonar. Primero de todo, vamos a definir qué es esta enfermedad. Se define como una entidad clínico-patológica que se produce por la oclusión trombótica de uno o más territorios arteriales pulmonares. ¿Cómo puede formarse el trombo? El trombo puede formarse in situ en la circulación pulmonar arterial o proceder de territorios venosos más profundos que suelen ser casi siempre los miembros inferiores. Vamos a hablar de los factores de riesgo, es decir, qué población es la que tenemos que considerar de riesgo a la hora de sospechar un tromboembolismo pulmonar. Pues bien, existen, por así decirlo, en la pirámide lo he dejado marcado como los factores de riesgo fuertes, moderados y en la siguiente diapositiva veremos los débiles. Dentro de los factores de riesgo fuertes, es decir, pacientes tipo en los que habría que pensar con alta probabilidad como diagnóstico un tromboembolismo pulmonar si clínicamente lo sugieren, serían pacientes que tengan una lesión medular, ¿vale? Como se puede ver en esta imagen, ¿vale? He intentado un poco recrear con imágenes un poco lo que serían los factores más importantes para que no sea todo texto, ¿vale? Por otro lado, pacientes que hayan tenido un trauma mayor, una fractura, ¿vale? Cirugía de prótesis de cadera o de rodilla, aunque también cualquier cirugía. Muy importante que hayan tenido un TEP previo, o que estén hospitalizados por una fibrilación auricular, un flúter, insuficiencia cardíaca o un infarto agudo de miocardio en los 3 meses previos. Toda arritmia hay que pensar que se asocia sobre todo a la fibrilación auricular a estados de formación de coágulos y trombos que podrían favorecer la aparición de un TEP. Por otro lado, los factores de riesgo moderados, decir que se incluyen dentro de este grupo los ictus, la insuficiencia cardíaca y respiratoria, las infecciones, pacientes que estén en tratamiento con quimioterapia o anticonceptivos orales, que esto es muy típico en pacientes jóvenes. También pacientes que estén tomando factores del crecimiento de eritrocitos, ¿vale? Por otro lado, la enfermedad inflamatoria intestinal también se ha visto que hay relación con la aparición de TEP, el posparto, que también es un estado protrombótico, enfermedades autoinmunes, todas las trombofilias, como puede ser el déficit de proteína C, etcétera, y el cáncer, que ya de por sí asocia un estado de coagulación más acentuada. Otros moderados son la trombosis venosa profunda o que se haya hecho una transfusión sanguínea. Muy bien, pues así un poco, como he dicho, quedarnos con los importantes: lesión medular, fractura, cirugía 3 meses, cirugía previa, arritmias, anticonceptivos, trombosis de miembros inferiores y el cáncer, ¿vale? Bien, dentro del grupo de los débiles, ya hemos dicho los fuertes, ahora vámonos con los débiles. Tenemos que decir que son factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, obesidad, que aquí he puesto un símil, como veis, esto es una embarazada y esto es un obeso, para que no se nos olvide. Son factores débiles. Por otro lado, las varices de miembros inferiores, y el estar en reposo en cama más de 3 días. Por eso pone aquí el dibujito, esto no es bueno, estar, aunque tengas una fractura tumbado, es mejor movernos, ¿vale? Para evitar posibles tromboembolismos. Por otro lado, ¿cómo se presenta clínicamente el TEP? Primero de todo decir que es una entidad que tiene una gran variedad de presentación clínica. ¿En qué síntomas fundamentales tenemos que sospecharlo, ¿no? Cuando un paciente viene a urgencias. Pues bien, podría ser disnea súbita, repentina, un paciente sin una enfermedad pulmonar previa que de repente refiere a una disnea súbita, que tenga un dolor torácico. Un TEP masivo podría cursar con un síncope, ¿vale? Hemoptisis, la tosecilla esta en los abuelillos de más de 80 años también podría ser. Una trombosis venosa profunda, es decir, si tenemos un claro foco en las piernas, pues habría que sospecharlo. O un paciente que tenga hipertensión y shock. Por otro lado, ¿qué signos tenemos, no? Si lo sospechamos, pues normalmente el paciente está taquipneico, está taquicárdico, puede o no tener crepitantes, el segundo y el cuarto tono cardíaco están intensificados,
tener en las piernas, como hemos dicho, un HOMAS positivo, ¿no? Pensando en un tromboembolismo pulmonar, puede cursar con fiebre, ¿vale? Y ¿cómo lo diagnosticamos? Muy bien, lo primero que quería decir es que si sospechamos un TEP, hay que hacer lo que hace esta mujer. Tenemos que apresurarnos a la hora del diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay que poner un tratamiento anticoagulante. ¿Quiere decir que sea urgente? No, pero estamos hablando de que podemos tener un infarto pulmonar. Vale, ¿qué deberíamos de aplicar una vez que sospechamos un TEP? Si nosotros lo sospechamos, tenemos una escala que es la escala de probabilidad clínica de TEP, se llama escala Wells. Y ahora a continuación veremos, dejo aquí la dirección web, en la cual es la que yo utilizo cuando estoy en urgencias, en la cual se rellenan una serie de parámetros, como ahora veremos, y nos da la probabilidad diagnóstica de TEP y si estaría indicado o no realizar más exploraciones complementarias. Es de la web Samiuk, ¿vale? Igual que la del FINE, pues lo mismo. ¿Qué parámetro mide la escala Well? Pues mide si hay signos o síntomas de trombosis venosa profunda, es decir, si hay un dolor en la pierna, en alguna de las piernas, y signos si está más caliente, si tiene un HOMAS positivo. Vale. ¿Qué otro diagnóstico? No tengo ningún diagnóstico para este paciente, es decir, que el TEP sea nuestro diagnóstico de el que sospechamos y no tenemos otro con el que hacer un diagnóstico diferencial. Que tengamos una frecuencia cardíaca mayor, igual o mayor de 100. Un paciente que esté inmovilizado más de 3 días o que haya tenido cirugía en las últimas 4 semanas. Que ya haya tenido un TEP o una trombosis venosa profunda, que tenga hemoptisis o que tenga una enfermedad neoplásica que esté en tratamiento en los últimos 6 meses o que el paciente esté en cuidados paliativos. Cuando rellenamos todos estos ítems nos sale una puntuación que la propia escala es una calculadora online, nos calcularía el riesgo de TEP. Muy bien, o sea, esto sería una herramienta diagnóstica muy importante, ¿vale? A complementar con la más importante de todas, que es la anamnesis y la exploración física. Muy bien. ¿Qué preguntas, no? Porque es como, ¿qué preguntas podemos hacer para hacer una anamnesis dirigida en un paciente en el que podríamos sospechar que tiene un TEP? Primero de todo, ¿este paciente ha viajado? ¿Por qué lo del viaje? ¿Cuánto tiempo ha estado en un avión sentado este hombre? Porque a lo mejor ha estado 12 horas sentado. Vale. Si tiene cirugía, ha tenido cirugías recientes en los últimos meses, ¿vale? Porque toda cirugía asocia siempre un estado protrombótico, que haya estado inmovilizado, ya lo hemos dicho. Ojo, pacientes jóvenes con síndrome antifosfolípido, con abortos de repetición. También habría que pensar en el anticoagulante lúpico, ¿vale? Si una paciente tiene anticoagulante lúpico positivo, también se asociaría a estado de mayor probabilidad de trombosis. Pacientes que tomen factores estimulantes de la eritropoyesis, ya lo dijimos anteriormente, o anticonceptivos orales, o que tengan un antecedente de neoplasia o neoplasia activa. Vale, por otro lado, ¿qué signos en la exploración tenemos que fijarnos? Si la temperatura, como hemos dicho, puede cursar con fiebre, cómo está la tensión arterial, pueden cursar con hipertensión, la frecuencia cardíaca suelen estar taquicárdicos y la respiratoria taquipneicos, que no haya en las piernas signos de trombosis venosa profunda, podemos hacer el HOMAS, cómo están los tonos cardíacos, la auscultación pulmonar, puede o no haber crepitantes bivasales. Por otro lado, ¿qué pruebas complementarias pediríamos inicialmente? Habría que pedir una analítica con bioquímica, hemograma, coagulación y marcadores tumorales. Lo de marcadores tumorales en urgencia no lo vamos a pedir, ¿vale? Porque esto sería para, una vez diagnosticado el TEP, hacer un estudio de por qué un paciente tiene un TEP, ¿vale? Siempre habría que descartar que hubiera alguna neoplasia oculta que no estuviera diagnosticada. Los cultivos y serologías igual, serían en planta de medicina interna. Estudio de trombofilias, por ejemplo, una paciente joven que va haciendo TEP de repetición y no tiene y se ha descartado que no tenga ninguna neoplasia, pues a lo mejor tiene alguna trombofilia que no está estudiada. Y lo que sí que haríamos en urgencias, ¿vale? Es, como he dicho, la analítica con bioquímica, hemograma, coagulación y una gasometría arterial. ¿Por qué? Porque hay un dato de la gasometría arterial en un paciente que desatura, por ejemplo, el 95%, que nos podría hacer pensar en un TEP, que es que exista una hipoxemia hipocámnica, ¿vale? Y vamos a hablar del famoso dímero D. Yo tengo que confesar que el dímero D no tengo buena experiencia con él, pero bueno, vamos a decir lo que la bibliografía dice. Es un producto de degradación de la fibrina, ¿vale? Suele estar aumentado en un montón de situaciones clínicas independientes de TEP, como son el cáncer, la inflamación, una hemorragia, un traumatismo, cirugía, necrosis en pacientes hospitalizados y en embarazadas.
Vale. ¿Qué dice la bibliografía? Que su especificidad es muy baja y que tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si un paciente que hemos pensado en el diagnóstico de TEP, pero pensamos que tiene una baja probabilidad clínica y le pedimos un dímero D y este nos sale negativo, según la bibliografía esto nos servirá para descartar el diagnóstico. ¿Qué pruebas de imagen podríamos pedir en urgencias? Pues hay que pedir una radiografía de tórax, sobre todo para ver que esto no ocurre, que no haya cardiomegalia, que no haya derrame pericárdico, que no haya otra cosa que fuera otro diagnóstico diferencial diferente a TEP. Yo, para hablar de la radiografía de tórax, lo que quería decir son los dos signos típicos de TEP, que casi nunca se ven, pero bueno, está bien que lo sepamos, que son el signo de Westmar, ¿vale? Y la joroba de Hampton. Si alguna vez lo visualizamos, pues eso, que podría ir a favor de TEP, pero muy raras veces se ve. Otra prueba diagnóstica que habría que hacer es un electrocardiograma. Bueno, puede ser normal, podemos estar con una taquicardia sinusal o tener un patrón, el típico patrón S1T3Q3, que tampoco tiene por qué verse siempre. Aquí os pongo un ejemplo de cómo se vería S1, ¿vale? En 3 la T, ¿vale? Y Q en 3, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Vale, ¿cuál es la prueba gold estándar que nos va a decir el diagnóstico definitivo de TEC? El angiotac, ¿vale? ¿Para qué sirve? Para ver si existen efectos de reflexión en las arterias pulmonares, ¿vale? Otra prueba que se hace cuando imaginaros que un paciente es alérgico al contraste, no se puede hacer un angiotac, pues haría una gammagrafía de ventilación perfusión. Vale, lo más importante de todo, ¿qué algoritmo tenemos que seguir mentalmente en un paciente que viene a urgencias, ¿vale? Primero de todo, como todo paciente, hacer la anamnesis completa por aparatos, órganos y sistemas. Si sospechamos TEP, redirigirla con las preguntas que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Y pedir las exploraciones complementarias como serían la analítica, la gaso, el dímero de si tenemos que pedirlo o no, ¿vale? Que ahora lo veremos, y seguir el siguiente algoritmo. Muy importante valorar cómo está el paciente clínicamente, es decir, ¿lo tengo chocado con choco y hipotensión o está bien, o está estable, sin choque, sin hipotensión? Bien, pues vamos a ver las dos situaciones posibles. Por un lado, que el paciente esté en shock y sospechamos TEC, por ejemplo, alguien que haya hecho un síncope repentino, esté saturando al 90% y previamente estaba sano y tenga pues factores de riesgo para tener un TEP, le hacemos un angiotac, ¿vale? Vale. Si le podemos hacer un angiotac y el TEP se confirma, hacemos un tratamiento específico. Si hacemos un angiotac y no se confirma el diagnóstico de TEP, pues habrá que plantearse otro diagnóstico diferencial. En el caso de que no tengamos un angiotac disponible en ese momento con un paciente chocado, habría que hacer un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo está el corazón, si hay sobrecarga en el ventrículo derecho, que sería la consecuencia de tener obstruida la arteria pulmonar. Y si esto es así y hay signos de sobrecarga del ventrículo derecho, también sería un signo más indirecto de que la arteria pulmonar está obstruida y tendremos que hacer también un tratamiento específico para TEP, que después veremos. Por otro lado, que el paciente está estable, sin shock y sin hipotensión, valoraríamos la probabilidad clínica de que tenga un TEP. ¿Con qué? Con la escala Wells, ¿vale? Que es la que hemos aplicado antes. Si la probabilidad es alta, le hacemos directamente un angiotac, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la probabilidad es alta, pedimos un dímero D y el dímero D nos sale negativo, que podría ocurrir, ¿vale? Esto no nos va a dejar tranquilos de que ese paciente no tenga un TEP, porque ya la escala Wells nos dice que la probabilidad de tenerlo es alta. Entonces siempre hay que aplicar la escala y si la probabilidad es alta, no pedir el dímero D, sino pedir directamente un angiotac. Que el angiotac nos dice que el TEP hay defectos de repleción en la arteria pulmonar, pues hay un TEP confirmado y anticoagularemos al paciente. Que no hay un TEP, pues seguimos planteándonos un diagnóstico diferencial. Cuando hacemos la escala Wells y la probabilidad de TEP es baja o intermedia, sí que pedimos el dímero D. ¿Por qué? Porque tiene un alto valor predictivo negativo y si nos sale negativo, nos descartaría el TEP. En el caso de que nos salga positivo, pues hay que hacer lo mismo que si tuviéramos una probabilidad alta de TEP, es decir, hacer un angiotac. En el caso de que nos diga que hay un TEP confirmado, hacer anticoagulación, y en el caso de que no, pues no hay que hacer ningún tratamiento.
¿Qué tratamiento? Primero de todo, vámonos a lo básico. Habría que hacer un soporte hemodinámico, fluidoterapia. ¿Por qué? Para disminuir la sobrecarga del ventrículo derecho y aportar oxígeno si el paciente está en insuficiencia respiratoria. Ojo con los EPOC de no poner oxígeno alto flujo por la retención de carbónico. Por otro lado, el tratamiento específico sería la trombolisis, ¿vale? Que sobre todo se hace en el caso de que haya inestabilidad hemodinámica. Si un paciente está inestable, hay que hacer trombolisis. ¿Cuál es el fármaco que más se usa para ello? La RTPA. La pauta es 100 miligramos cada 2 horas. Esto en nuestro hospital no lo haríamos, sino que se mandaría a Belviche. Otros fármacos utilizados está la urocinasa, que por aquí os dejo la dosis y el tiempo de administración, y la estreptocinasa, que sepáis que existen varios para poder hacerla, pero que el más usado es la RTPA. ¿Y la anticoagulación? ¿Con qué hacemos la anticoagulación de este paciente? Pues la más usada es la enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Por ejemplo, un paciente de 80 kilos serían 80 miligramos cada 12 horas. Otras heparinas anticoagulantes, la tinzaparina, la dalteparina. Bueno, muy importante, ¿qué heparina utilizamos en un paciente que tiene un filtrado glomerular inferior a 30 mililitros por minuto? No podemos usar enoxaparina, tenemos que utilizar la heparina sódica. ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es la pauta? Un bolo inicial de 80 unidades por gramo más una perfusión de 1.300 unidades la hora. ¿Podemos anticoagular un paciente de TEP con anticoagulantes orales? Sí, no son inferiores a la anticoagulación convencional y tienen menor sangrado. ¿Cuáles son los que más se utilizan? El rivaroxaban y el apixaban. Hay estudios, del todo este tema no está definido, sino que habría que seguir investigando. Por eso no se utilizan salvo situaciones especiales en pacientes que no puedan tomar las heparinas. ¿Cuánto tiempo hay que tener anticoagulado un paciente con TEP? Pues mínimo son 3 meses. Y si el paciente es oncológico, ¿vale? Se puede plantear de 6 meses o de manera indefinida. ¿Qué reflexiones hago yo sobre esta enfermedad, el tromboembolismo pulmonar? Pues que es una entidad clínica de dificultad diagnóstica, que siempre es muy aconsejable seguir el algoritmo diagnóstico que hemos presentado y basarnos en la probabilidad clínica con la escala Wells y utilizar o no el dímero D en función de esto, porque hay TEP con dímero D negativo. Y por último, me quedan dos conclusiones, que una de ellas es que es un diagnóstico de exclusión, es decir, es lo que tendrías que pensar si no tienes otro diagnóstico y no sabes qué le pasa a un enfermo, es un diagnóstico que hay que plantear y lo más importante de todas las reflexiones que hago es que no hay enfermedades, sino enfermos, y una variedad de presentación clínica con formas muy atípicas de las enfermedades. Bueno, espero que os haya gustado, que haya quedado más o menos claro. Cualquier duda podéis comentarla por el canal y a continuación os paso un cuestionario para ver si es verdad que habéis prestado atención. Bueno, espero que vaya muy bien.